Sí, creo que me oye. Aquí estamos convocados una vez más y tal vez muchas más mientras sea necesario por las cosas que realmente importan. Alguien ha dicho que estamos curando para el futuro, estamos sanando el futuro con todas las actividades que hagamos en el sentido de que la memoria siga viva. Esta es una de ellas. Así que vamos a dar lugar a la alocución del compañero Carlos García, secretario general de ADEOM Maldonado y representante del PIT-CNT, quien nos va a hablar acerca de la huelga general. Carlos. Está perfecto, está perfecto. Hola, ¿se escucha bien ahí? Sí. Bueno. Muchas gracias a todas y todos por estar en esta jornada tan especial. Primero que nada, creo que es de orden saludar el compromiso, el sacrificio, el trabajo para poder hacer esto posible, eso sin duda, y darnos esta instancia tan especial y tan necesaria. Un pueblo sin memoria no tiene futuro. Es difícil o casi imposible poder conmemorar la heroica huelga general sin hacer mención a la dictadura. Y mucho más difícil es para uno buscar un punto de partida, ¿verdad? Historiadores que han estudiado este proceso durante muchos años no han logrado encontrar cuál fue realmente el punto de partida, porque de eso se trata. Quizás no fue uno, sino que fue una serie de acontecimientos que históricamente se fueron dando. La historia no es más que eso, son hechos concretos que se van consolidando y que tienen como base la decisión de hombres y mujeres que fueron tomando esas decisiones y que fueron construyendo esa historia. Pero para tratar de buscar un punto de partida, quizás una anécdota, y que dice mucho. Escuchaba los otros días al ruso Rosenkopf contando su anécdota de cuando se conoció con el bebé Sendik, en 33, en la charqueada, oportunidad en la que ambos fueron enviados en representación de sus medios de prensa, el ruso por el popular, a cubrir la huelga de los arroceros. Aquella huelga que detonó por las condiciones de trabajo en las que se encontraban hombres y mujeres en aquella charqueada de la supuesta Suiza de América. Suiza de América que no llegó ni a ese sector, ni a los cañeros de Bella Unión, arroceros que, terminando largas jornadas de trabajo de 13, 14, 15 horas, lo primero que hacían era lavarse las patas y conseguir un pedazo de brasa para arrancarse la sanguijuela. Esa era la realidad de aquel entonces. En esos sectores de trabajo, los constructores de riqueza para que otros se llenaran los bolsillos. Porque en definitiva la dictadura tuvo mucho de eso. Arroceros que no cobraban su sueldo en plata, sino que se les daba un cartón por los cuales ellos cambiaban, ¿verdad?, alimento en un comercio que pertenecía a la propia empresa. Esa era la realidad de aquellos años, de los años 50. Pero venido más acá, en 1959 empieza el proceso de los colegiados nacionalistas, de los colegiados blancos, ese sistema de gobernanza alternado año a año, ¿verdad? Pero en el año 59 también se da algo fundamental, que quizás sea parte del punto de partida para no irnos tan atrás en la historia. Desembarca en el Uruguay un organismo internacional que venía a brindar su ayuda a la democracia uruguaya para sacarla del pozo, el Fondo Monetario Internacional. El gran gestor o creador de la miseria de los pueblos alrededor del mundo, dedicado puntualmente a invadir países soberanos, pero no con fuerzas armadas, no con tanques, no con armas, sino con propuestas económicas y exigencias. Y un año después, en 1960, se firma con el Uruguay la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y así el Uruguay comenzaba a entregar soberanía. Y al entregar soberanía, entregó la sangre de uruguayos y uruguayas, o comenzó por lo menos ese largo proceso
de endeudamiento que enterró a trabajadoras y trabajadores uruguayos en la miseria, porque lo que vino después no fue mejor. Para el movimiento sindical, la década de los 60 fue importantísima, un proceso de maduración, un proceso donde se cultivó unidad, fortaleza y organización para llegar a lo que se llegó después y hacer posible esa gesta histórica e internacional, si se quiere. Pero también en el año 61 recibimos acá en Uruguay, acá cerquita en Punta del Este, a un invitado muy especial, el comandante Che Guevara, que en parte de su alocución hacía una reflexión, y quizás como visionario de lo que se podía venir, o quizás, porque no, un poco de ingenuidad en el comandante también. Lo dudo, porque si hay algo que tenía y que lo caracteriza, porque así lo marcó la historia, era que era un gran estratega. Y Ernesto Che Guevara decía que el Uruguay debía conservar ese gran tesoro que tenía y que era la democracia, que no se daba en cualquier país de Latinoamérica el hecho de que a una persona como él, en franca oposición al régimen de ese momento, aquí en el Uruguay se le permitiera venir y expresar sus contradicciones con este gobierno. Quizás era un poco una advertencia, si se quiere, de lo que podía llegar a pasar. Y pasaron los años de la década del 60, y sin pretender extenderme mucho, porque fueron demasiadas cosas que pasaron. Los gobiernos de una década que se manejó con decretos, que se manejó con medidas prontas de seguridad, a tal punto se eludía la democracia que cuando la Asamblea General decretaba el levantamiento de las medidas prontas de seguridad, al otro día, inmediatamente el Poder Ejecutivo decretaba la imposición de las mismas para seguir gobernando. Y llegó Pacheco Areco, luego de la muerte de Gestido. Y quizás ese también fue otro punto de partida que fue avivando el fuego para lo inevitable. Pacheco, si bien tomó las medidas prontas de seguridad que ya venían utilizándose en varias instancias en la década del 60, las aplicó en profundidad. Pero además sumó a eso los decretos para eludir la democracia parlamentaria, para poder hacer lo que quisiera. Y en definitiva lo hizo. Y ni que hablar que las medidas prontas de seguridad para contrarrestar el descontento popular que era inevitable a esa altura. Los otros días miraba al compañero Lesker dando algunos datos importantísimos, un economista que a uno le gusta escucharlo porque cada vez que hace una locución lo hace como si fuera un profesor, como si estuviera dando una clase. Y quizás una de las pautas para entender bien por qué se gestó la dictadura, lejos de la teoría de los dos demonios, ¿verdad? La que a Sanguinetti tanto le gusta seguir imponiendo, por lo menos sigue haciendo el intento, se basó netamente en lo económico. Fuimos rehenes de un proceso de economía que privilegiaba a las clases dominantes, al gran capital, y se demuestra en los números, en las estadísticas. Hubo desde el año 1973 a 1981 una transferencia de riqueza del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras al gran capital de 5.000 millones de dólares, que era un Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno de un año de aquel entonces. Hoy puede significar poco, en aquel entonces era una fortuna. Pero no conforme con eso también, a mediados de 1968, Pacheco da otro paso, un paso más hacia adelante, en su locura, porque no se lo puede tildar de otra cosa. Decreta la paralización de los consejos de salario, pero antes de eso priva a los trabajadores y a las trabajadoras del ajuste salarial un mes antes de que se diera. En aquel entonces un 63% de aumento para la clase trabajadora indispensable y que se esperaba desde enero pasado. Y eso tiene dos lecturas. Ese 63% de inflación marcaba la situación dramática en materia de economía del Uruguay en aquel entonces.
pero además tiene otra, la decisión del gobierno fascista, si se quiere, ¿por qué no decirlo?, de aquel entonces de privilegiar a las clases dominantes, al gran capital, en detrimento de la clase trabajadora, sumergiendo así a la clase trabajadora en una pérdida de salario histórica, nunca vista. En la miseria que ya se vivía, esto iba incrementando el descontento popular, y como no podía ser de otra forma, las clases trabajadoras, el movimiento sindical, las diferentes organizaciones sociales empezaban a organizarse. En el 71 elecciones de vuelta y el cambio no fue mejor, porque apareció el gran traidor de la patria, Juan María Bordaberry, quien diera el golpe de Estado, y eso tiene también otra lectura, una particularidad en el Uruguay. Yo conversaba con los compañeros del sindicato el otro día lo que había sido el golpe de Estado en Chile, que sirve para entender un poco las grandes diferencias, ¿no? Allende cercado por las Fuerzas Armadas y asesinado en la Casa de la Moneda, cuando en Uruguay quien dio el golpe fue el presidente elegido democráticamente. Traidor de la patria porque traicionó a su pueblo y lo sometió a que compañeras y compañeros, compatriotas en general, fueran torturados, fueran desaparecidos, fueran asesinados, fueran perseguidos de toda forma posible. Y cuando uno piensa que el único fin era contener el descontento popular para que las grandes familias del Uruguay se hicieran de la riqueza que generaban esos trabajadores, eso es peor todavía. Nada tuvo que ver con la guerrilla ese proceso de dictadura. Y como era inevitable, ahora en unas horas nomás, en esta noche madrugada del 27, llegaba al Parlamento el decreto que disolvía las cámaras. Moría la democracia. Y empezaba un largo proceso, pero también un triste proceso, pero también el compromiso de la clase trabajadora, de la vieja CNT, vieja y querida CNT, que cumplía con una advertencia que había hecho ya desde el primer Congreso del Pueblo, en 1965. 700 organizaciones sociales se juntaron para aquel glorioso Congreso del Pueblo, y lo que son las cosas, ¿no? A 50 años de la gloriosa y heroica huelga general, este año también tendremos Congreso del Pueblo, si será necesario. Y en las primeras horas de la mañana de ese 27 de junio, antes de que amaneciera, las calles de Montevideo se poblaban de trabajadoras y trabajadores, de familias de trabajadores y trabajadoras que corrían a los centros de trabajo como a los centros de estudio para hacer posible sostener esa huelga general que se había comprometido y con la que se cumplió. Y vaya si se cumplió. Yerba, frazada, tabaco, lo que fuera necesario para sostener esa huelga. Los centros de estudios, los centros de trabajo eran desalojados por el aparato represor del Estado e inmediatamente vuelto a ocupar. No se le daba respiro al aparato represor, porque eso era lo que se había comprometido y con lo que se cumplió ampliamente. Analizar la huelga como se ha querido hacer por algunos detractores, por la duración, por sus 15 días, es ignorar la historia y no entender cuál fue el objetivo del proceso de esos eternos 15 días, porque solo aquellos que no lo vivieron, como yo, pueden tomarse la atribución de decir, bueno, pero fueron 15 días. Quizás yo debería estar ahí y acá debería estar alguno de ustedes que vivió ese proceso para contar con más claridad y más crudeza, porque hay que ser crudo cuando se habla de la historia para que se entienda, y más para los jóvenes que vienen detrás nuestro, porque es una historia que quedó escrita, y quedó escrita con un propósito, que se conozca. No podemos olvidar jamás lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar. El aparato represor incrementó duramente en esos 15 días su represión. Y llegó el 9 de julio,
y un niño trajo la blanca sábana. Y por Radio Sarandí se escuchaba esa proclama, ese llamado, esa convocatoria una y otra vez. Y a las 5 de la tarde, en pleno 18 de junio en Montevideo, el pueblo dijo presente. Como no podía ser de otra forma. Sin duda que el aparato represor hizo los intentos para poder contener a esa masa que era incontenible, porque ese era el mayor enemigo de la dictadura. La dictadura sabía que no había guerrilla posible que pudiera enfrentarla, el enemigo era el pueblo, y había que combatirlo. La dictadura nació herida de muerte, y el pueblo uruguayo, las organizaciones sociales en su conjunto, y su organización, su madurez hicieron posible eso. Estaba condenada en el momento en que nació. Y llegó el 11 de julio del 73. La CNT levantaba la huelga. Yo quiero compartir con ustedes un pequeño fragmento de cómo fue ese levantamiento a través de una carta enviada y dedicada a la clase trabajadora, honrando su sacrificio, su madurez, su nivel de compromiso que hizo posible esos insoportables 15 días en los que se les dio combate al aparato represor del Estado que condenó al pueblo uruguayo a sufrir el proceso dictatorial y la forma en la que se levantó. Y dice así: mensaje de la CNT a los trabajadores uruguayos, 11 de julio de 1973. Los trabajadores uruguayos han escrito una página maravillosa de la historia. Ya han transcurrido 2 semanas de la huelga general llevada a cabo cumpliendo la resolución tomada mucho tiempo atrás de responder con ella a todo golpe de Estado de contenido derechista y antipopular, lo decíamos recién. Desde el Congreso del Pueblo había advertido la CNT de que no se la iban a llevar de arriba. Es imposible en este mensaje relatar pormenorizadamente esta heroica batalla. Algún día habrá que hacerlo por escrito, de modo que ella pueda grabar para la historia y para la educación de las futuras generaciones de orientales. Esta huelga, la clase obrera derrochó combatividad, espíritu de sacrificio, una disciplina ejemplar, una severa dignidad ante toda clase de atropellos y vejámenes. Forjó una unidad más sólida y amplia que nunca, por encima de las diferencias ideológicas. La maduración del movimiento sindical en aquel entonces permitió eso, romper las barreras ideológicas y tradicionalistas para convocar a sendos sectores de la sociedad y hacer posible esa resistencia. La batalla librada por los trabajadores uruguayos ha tenido inmensa repercusión en el mundo entero, donde se la ha valorado como uno de los más altos ejemplos de la historia de las luchas populares por la libertad y la emancipación nacional y social. Emancipación de la República del sometimiento y explotación imperialista por el aplastamiento de la rosca oligárquica que amasa millones a costa del hambre de los trabajadores y la ruina nacional. Y acá hago la reflexión que hacía hoy. Acá está quizás la prueba más básica de lo que fue realmente el golpe de Estado, que era contener el descontento popular para poder robar la riqueza que generaban los trabajadores y apropiársela a aquellos lacayos del capital que se asociaron para dar este golpe de Estado. Continuaba diciendo la carta de la CNT, esta gloriosa CNT que nadie podrá destruir, anudó lazos inquebrantables de alianzas con los estudiantes, la universidad, los intelectuales honestos, con todas las fuerzas sanas de nuestro pueblo, para elaborar una plataforma de soluciones imprescindibles y así sacar del pozo de la crisis económica y social a nuestra República, que fuera hundida por la clase dominante, quien la entregara en forma indigna al capital extranjero. Por último, y en la síntesis, decía la carta, la mesa representativa de la CNT ha decidido la terminación de esta etapa de la lucha
levantando la huelga general. En las presentes circunstancias, su prolongación indefinida solo llevaría a desgastar nuestras fuerzas y a consolidarlas del enemigo, lo que violaría el principio básico al que hemos aludido y estaría en abierta contradicción con él. Sin duda que sostener una huelga general en aquellas condiciones, hay que hacer un esfuerzo por imaginar, quienes no lo vivimos, el escenario, para darnos cuenta que aquello era imposible y administrar los recursos, la fuerza y cuidar la vida de quienes la entregaron sin pedir nada a cambio en la calle era imprescindible. Quiero terminar, para no extenderme más. Yo he elegido un personaje de la historia entre tantos. Quizás es una falta de respeto de mi parte, porque si hay algo que precisó el movimiento sindical para sostener esa huelga y todo ese proceso previo, fue de constructores de sindicato, constructores de unidad, forjando solidez y madurez para hacer posible esa gran gesta histórica. Y yo he elegido un personaje que es Enrique Rodríguez, secretario general de su sindicato, el SIC, el Sindicato de Obreras y Obreros del Calzado, fundador de la UGT y luego de la CTU, y que hiciera posible la Convención Nacional de Trabajadores. Y bueno, para quienes tuvieron la posibilidad de militar con él y lo conocieron, un brillante orador, y en aquella asamblea de esa triste madrugada del 27 de junio de 1973, en su alocución finalizaba diciendo lo siguiente: después de esta jornada aciaga, en la calle, en la dura lucha, en las confrontaciones, en la sangre que seguramente verterán los que han llevado al país a esta encrucijada, más allá de todo esto, surgirá un pueblo que, como aquí se ha dicho, no ha nacido para ser esclavo. Y en el centro de ese pueblo, que nadie lo dude, que nadie tenga un asomo de duda, estarán las fuerzas que componen el núcleo político que nosotros representamos. Y dentro de él estará, lo digo con orgullo, con la bandera desplegada, la clase trabajadora uruguaya que nunca ha fallado a las causas populares y que no fallará ahora. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva la democracia! ¡Viva el movimiento popular! Y nunca más terrorismo de Estado. Que viva por siempre en nuestra memoria la heroica huelga general. Gracias. Hola. Gracias. Lo más lindo de esta noche. Hacía falta una cuota de frescura. Poder, principalmente en el gobierno de Pacheco Areco y los militares liderados por mandos fascistas, no menos mafiosos, como lo demostraron los hechos, arrasaron con lo que quedaba en pie de las instituciones democráticas. El Parlamento, órgano soberano de la nación, fue clausurado y algunos legisladores, elegidos por voto popular, tuvieron que abandonar el país perseguidos con acusaciones absurdas. La justicia, otro pilar fundamental del sistema democrático, fue sustituida por la justicia militar. Dominio total de los medios de comunicación, censura y clausura de los medios de comunicación opositores. En aquel momento, los golpistas instalaron el terror, el asesinato de jóvenes en las calles que pintaban consignas de resistencia, la detención de dirigentes sociales, sindicales y políticos fueron moneda corriente. En pocos días convirtieron nuestro país
en una geografía de espanto, apoyados por el silencio cómplice de algunos políticos. Como estaba decidido desde 1964, los trabajadores respondieron con la huelga general, hecho que, en gran medida, determinó que la dictadura naciera huérfana del apoyo de los que generan la riqueza. Nuevas formas de organización popular florecieron. La prohibición de convocatorias a manifestaciones fue sorteada con ingenio y creatividad. Así se llega a la multitudinaria manifestación del 9 de julio, reprimida brutalmente, con tanques de guerra y tropa. El objetivo de los golpistas de luna de miel con el poder reside en aplastar todo intento de resistencia. Son detenidos importantes dirigentes políticos, entre ellos el general Sereñi, que permanecerá preso hasta el final de la dictadura. Una vez que los golpistas sofocaron la primera ola de resistencia, instalaron con unos cuantos hombres de los partidos llamados tradicionales un Consejo de Estado que se encargó en todo el periodo de legislar y administrar el Estado. Este hecho constituyó un eslabón más en la consolidación de una dictadura cívico-militar. A la hora de recordar la brutal ruptura de nuestro sistema republicano democrático, no podemos dejar de mencionar sus consecuencias económicas, sociales y políticas. Inflación, concentración brutal de capitales, pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y un manejo discrecional y corrupto de los recursos del Estado. En lo social, represión de trabajadores, formulación de listas negras para el sector laboral, destituciones de funcionarios y docentes, en la mayoría de los casos, solo por el hecho de no apoyar la dictadura. En lo político, ilegalización de los partidos opositores, proscriptos de sus integrantes, la cárcel y el exilio. Miles de uruguayos y uruguayas fueron detenidos, torturados con torturas que escandalizarían a inquisidores medievales. Cientos de compatriotas asesinados por torturas y otros ejecutados, como el maestro Julio Castro, aún permanecen desaparecidos, enterrados en fosas clandestinas. La impunidad de la que han gozado los responsables de estas atrocidades no ha permitido hasta hoy que familiares de las víctimas y la sociedad toda sepan dónde están, cómo murieron, quiénes fueron los responsables de esos delitos de lesa humanidad tan atroces. Por años, la sociedad uruguaya, que ha sido engañada y confundida desde el poder en cuanto a la real dimensión de esta vergüenza nacional. Primero, que no había desaparecidos. Luego, que era mentira, que estaba en el exterior, y cuando ya no pudieron ocultarlo, porque desde el fondo de la tierra algunos cuerpos hablaron, se escudaron en el silencio y la cobardía de los genocidas. Por estos días asistimos a un nuevo intento por parte de los sectores más oscuros que sostienen la impunidad de revolear el trapo sucio del terror. Han publicado
coherentes con el anonimato de todo su accionar, los archivos llamados del terror. Basura pura y dura de la que solo habrá que atender aquellos aspectos que permitan al pueblo todo avanzar, aunque más no sea un paso en el camino de la verdad. Los ciudadanos investigados por cientos de miles asisten azorados a la mencionada publicación. Allí aparecen hasta niños de jardín de infantes, mención que solo hacemos a efectos de graficar los niveles de bajeza en los que se apoyan. Pero lo más grave del mensaje es la confirmación de que aquellas actividades de espionaje y vigilancia popular fueron antes, durante y después de la dictadura. Está escrito, como también está graficada la política conspirativa contra las instituciones democráticas. Queda clara entonces la mentira repetida una y mil veces, que venían a salvar la democracia. Como también queda claro que manejando tan profusa y profunda información, ¿cómo puede ser posible que no puedan tener la información de dónde están los ciudadanos desaparecidos? ¡Viva el pueblo uruguayo! ¡Viva, nunca viva! Más terrorismo de Estado. ¡Viva!